¿Qué tal, amigos y hermanos de La Promesa? Qué gusto en saludarles de nuevo en esta oportunidad maravillosa que Dios nos da. Damos gracias a Dios porque de nuevo estamos llegando hasta sus hogares y queremos que realmente este culto sea para la gloria de nuestro Dios. Como ustedes saben, esta semana pues es una semana donde los cristianos alrededor del mundo celebramos la semana mayor, la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, queremos de verdad hacer este servicio, hacer este culto en la memoria o a la memoria de nuestro Señor y Salvador. Así que, ¿por qué no hacemos algo? Oramos y entramos a la meditación de la palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hermosa oportunidad, te doy gracias por la bendición de poder llegar a los hogares de mis hermanos, Señor, y sobre todo de llegar a tu presencia. Oramos para que tú nos hables al recordar estas frases, estas palabras, estas últimas expresiones que tú dijiste desde la cruz, y que al recordarlas, que al meditarlas esta tarde, podamos realmente agradecerte, alabarte, glorificarte y sobre todo, Señor, exaltar tu santo nombre. Gracias por el sacrificio precioso que hiciste por cada uno de nosotros. Oramos, Padre, para que tú obres y nos uses en esta oportunidad para llevar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor, oramos. Amén. Bien, hermanos, bueno, pues este sermón le he titulado En memoria de nuestro Señor Jesucristo. En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, a manera de introducción, recuerden ustedes que las 7 palabras o las 7 expresiones son conocidas así, como las 7 afirmaciones o las 7 frases que Dios, el Señor Jesucristo, exclamó estando en la cruz, en las últimas horas de su vida. Fueron frases desde la cruz antes de que Él muriera. Y bueno, en ellas vamos a ver cómo Dios, el Señor Jesucristo, revela cosas interesantísimas. Revela compasión, revela consuelo, revela cuidado, revela clamor, cansancio, conclusión y convicción. Así que vamos a meditar en estas 7 frases que el Señor Jesucristo dejó en su palabra. Así que quiero decirles que en la cruz del Calvario, tenemos gigantescos contrastes. Por ejemplo, allí en la cruz se revela la luz más radiante del Señor, pero también se revela la oscuridad más tenebrosa. En la cruz se revela el amor más grande e infinito y a la vez la furia más cruel. En la cruz se revela la muerte más severa, pero al mismo tiempo la vida más en plenitud. También la cruz revela el castigo más riguroso, pero también el bálsamo más sublime. En la cruz se revela el odio más cruel y a la vez también el perdón más grandioso. Como dijo el salmista en el Salmo 85:10, dijo: en la cruz la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así que bueno, al recordar hoy el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su bendita palabra, pido a Dios que Dios sea glorificado y que en estas últimas palabras todos podamos al final agradecer a Dios y alabar su santo nombre por lo que Él es y por su santo sacrificio que hizo a favor de nosotros. Comencemos pues con la expresión primera. La primera expresión la tenemos en Lucas 23:34. Lucas 23:34, y dice así: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Una de las tragedias personales, familiares, incluso colectivas o nacionales, es el analfabetismo, o sea, la ignorancia, y sobre todo la ignorancia espiritual. Muchas personas aún hoy día viven en oscuridad espiritual y en ignorancia. No se dan cuenta que están en peligro, están en serios problemas de condenación. Esto fue lo que le pasó
a muchísima gente en los días de Jesucristo. Así es, por no saber que Él era el Salvador, por no saber que Él era el Señor, que Él era el Mesías que había venido para salvarlos, para pagar por sus pecados y los del mundo, terminaron crucificándolo como un tremendo malhechor. Ahora, la pregunta sería, ¿quién mató a Jesús? Realmente algunos todavía piensan que fueron los judíos, algunos dicen que fueron los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, los saduceos, incluso los romanos o los soldados, o Pilato. Pero la verdad es de que la pregunta sería, ¿por quiénes murió Jesús? Y mucha gente, de verdad, también hasta el día de hoy, ignoran que Jesucristo dio su vida personalmente, voluntariamente, pero también murió por todos nosotros, no solamente por unos cuantos, pero Jesucristo murió por todos nosotros y particularmente murió por nuestros pecados. Y así es que a quienes mataron a Jesús, en este caso fueron nuestros pecados. Quienes realmente mataron a Jesús somos toda la humanidad, porque Él vino a pagar por nuestros pecados, según lo dice la carta del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora déjenme decirles algo interesante. Había por lo menos 4 tipos de personas en aquella tarde del viernes, ¿sí? Aquella tarde que el Señor estuvo colgado en la cruz. Al menos veo allí, en mi opinión, 4 tipos de personas que hubo. Estaban los ignorantes. Los ignorantes, estos son los incultos. Estos son los que desconocen quién era Jesús. Y estaban allí, algunos de ellos, solo para obedecer órdenes. Solamente para hacer lo que se les había ordenado. Y en este caso eran los soldados. Y bueno, había también otros allí, agregados a ese grupo de los ignorantes, que solamente estaban allí por el puro morbo, por la el puro escándalo de ese momento. No sabían ni por qué estaban allí, pero ahí estaban. Otro grupo que veo yo ahí es el grupo de los indecisos. Los indecisos, en este grupo, por ejemplo, tenemos a Pilato, tenemos a la multitud, que el domingo anterior, el domingo de Ramos, llamado así, estaban gritando, bendito el que viene en el nombre de Jesús, Hosana, Hosana, y así gritaban, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y dice la escritura que ponían sus ramas, sus mantos y palmas y gritaban. Pero llegado el viernes, toda esa gente indecisa estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que no tuvieron convicción. Un tercer grupo es los imprudentes. Estos son los que conocen algo de Jesús, pero no lo suficientemente como para creerle, como para seguirle, como para sostenerse y menos como para recibirle como su Señor y Salvador. Esos que pasan por la calle, esos que están allí en esa tarde, enfrente del Señor, viendo todo el cuadro ahí del Señor crucificado, y estos son los que gritan, a otro salvó, no puede salvarse a sí mismo. Tú que dijiste que derribas el templo y en 3 días lo levantas o lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Toda esta gente está gritando. ¿Por qué? Porque son imprudentes, porque estaban allí. Estos son los irreverentes, los que conocen del Señor, pero realmente lo crucifican y lo condenan. El cuarto tipo de personas que había allí son los impostores, o sea, los hipócritas. Y en este caso entran allí los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos, todos aquellos que conocen la Escritura, que según esto eran maestros de la Escritura, los que dicen que sobre Jesús saben mucho, pero realmente por hipocresía, por envidia, por celos, deliberadamente lo mandan crucificar. Estos
con toda alevosía, con toda premeditación y ventaja, violaron todo tipo de leyes judiciales, religiosas en el proceso al Señor, manipularon sus derechos y le dieron muerte de la manera más cruel, más injusta, mucho más arbitraria. Así que es a estos personajes, es a estas personas que están allí en esa tarde y a lo largo de la historia de la humanidad, hoy en día hay mucha gente también que ignoran al Señor, que no creen al Señor, que le siguen insultando, y es a toda esa gente que entonces el Señor irrumpe con esta primera declaración, con esta frase, y el Señor dice a su Padre Celestial, le refiere así estas palabras, clamándole a Dios, y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, queridos, no sabemos, no sé con cuál grupo te identifiques, pero Dios quiera que no seamos de estas personas como lo acabamos de escuchar. Así es que esa primera frase es una frase de compasión. Es una frase de compasión porque Jesucristo está pidiendo compasión para ellos. A pesar de lo ignorantes, a pesar de lo orgullosos, a pesar de sus pecados, a pesar de tener a Cristo ahí en la cruz, Jesucristo sigue derramando y derrochando amor, misericordia y en este caso compasión por esta clase de personas y por todos nosotros. En segundo lugar, tenemos la expresión de consuelo. La palabra consuelo, ya sabemos, dice la palabra que Jesús le dijo al Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo esta frase? Bueno, antes de decirles la razón, recuerden que uno de los propósitos de la tanatología es alentar, consolar, atenuar el dolor del desahuciado. Hoy aquí en los Estados Unidos le podríamos llamar el hospice, ¿no? Hospicio, diríamos. Es cuando mandan a las personas que están desahuciadas, moribundas, a un lugar donde les dan todo tipo de paliativos, todo tipo de cuidados. Y allí les animan, les alientan, les consuelan. Esto, lejos de sucederle así al Señor, fue todo lo contrario. Él, estando en la cruz en sus últimas horas de vida, dice la palabra que en lugar de recibir aliento, en lugar de recibir ánimo, de recibir un poquito de apoyo, Él recibió insultos, ofensas, escarnio. Y hemos de recordar que había dos malhechores crucificados en ese momento al lado del Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Veamos lo que dice el relato bíblico. Escuchen con atención. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, nota, esta es la segunda declaración del Señor y tiene que ver precisamente con el consuelo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Uno de ellos, dice la Escritura, que le injuriaba. Aún estando en sus últimas horas, en sus últimos momentos de vida, y así hay personas hoy en día y a lo largo de la historia, que aún en el lecho del dolor, aún en el lecho el último momento de su vida, no se arrepienten y levantan su puño contra Dios y todavía le recriminan, le reclaman, se amargan contra Dios. Y en cambio, dice la palabra que el otro malhechor reconoce su maldad, entiende que en ese momento tiene la última y la única oportunidad y posibilidad de encontrar vida eterna. Y este joven o este hombre, dice la palabra, clama y pide a Dios, pide al Señor
misericordia. Si ustedes leen el relato, él ya reconoce, porque le dice a su compañero, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la condición? Y él dice, nosotros a la verdad, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Ya en ese momento estaba reconociendo y había reconocido que Jesucristo es la única solución que él tenía. Así que con esa ansiedad y con esa necesidad tan profunda, él clama y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, queridos, así es, las palabras de consolación que recibió me parece que son las más poderosas, las más notables, las más refrescantes que cualquier persona puede recibir estando en sus últimos momentos de vida. El mismo Señor, el mismo Dios Jesucristo le garantiza y le dice, te digo hoy, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿cómo llegaría este hombre a esa convicción? ¿Cómo llegó a reconocer que Cristo era la única solución para su problema de vida? Y bueno, recordarán ustedes que toda la tarde estuvieron colgados, por lo menos así dice la Escritura, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuvieron colgados. Y dice la palabra que entre tanto esas 6 horas de lapso de inter de tiempo, muchos decían, ya que dijiste que tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Y otros decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y otros gritaban, si es el Rey de Israel, descienda ahora desde la cruz y creeremos en él. Y bueno, todas esas, si te das cuenta, eran mensajes poderosos que estos dos malhechores estaban recibiendo, estaban escuchando. Y en una de esas, la palabra de Dios atravesó el corazón, penetró en el corazón de este hombre y le convenció de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Este delincuente escuchó esas verdades y fue convencido de tal manera que allí mismo se convirtió, se arrepintió, se convirtió y clamó al Señor. Ahora te digo algo, esto es algo muy importante, no tienes que esperar, no tenemos que esperar hasta estar en el lecho de la muerte. Dice la palabra, he aquí, ahora en tiempo aceptable te he oído y he aquí ahora el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, nada te garantiza que tú vas a poder arrepentirte en el último momento de tu vida. Porque millones de personas mueren en un segundo sin siquiera imaginarlo. Así es que hoy es el tiempo para ti. Tercera palabra, vamos a ver la tercera expresión que tiene que ver con el cuidado. Es una expresión de cuidado. En medio de su intenso dolor, el Señor sigue demostrando su amor y su gracia, su cuidado, en este caso por su mamá. Se supone que los hijos han de sepultar a los padres, pero en este caso es al revés. En este caso Jesucristo, a los 33 años más o menos, joven, él está encargando a su mamá, a su apóstol amado, en este caso a Juan. Y nota la expresión, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y luego al hijo le dijo, he ahí tu madre. Dice la palabra, después, en este caso, desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Qué preciosa figura, imagen. El Señor no deja desamparada a su mamá y con esta palabra le asegura abrigo, protección y provisión. Es algo impresionante que aún desde la cruz del Calvario, aún en su más grande dolor, Jesús sigue pensando en los demás. Aquí deja una grandísima lección de amor, de cuidado a nosotros que aún vivimos y que tenemos nuestros padres. Si tienes a tu mamá, si tienes a los dos o a tu papá,
Debemos cuidarlos, apoyarlos, honrarlos. Así dice la palabra. Tiene esa grandísima promesa para quienes honran a sus padres de acuerdo al 5º mandamiento. De nuevo, esta es una expresión de cuidado. En cuarto lugar, tenemos la expresión de clamor. El abandono, como ustedes se han de imaginar, es algo lamentable. Es algo muy triste el ser abandonado. Sobre todo cuando tus seres queridos te abandonan. Esa misma noche, según el relato bíblico, a Jesucristo lo abandonaron sus discípulos, lo abandonaron sus seguidores, lo abandonaron sus amigos, lo abandonaron incluso sus familiares. Inclusive Pedro le había dicho: aunque me sea necesario dar mi vida, voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dijo: Pedro, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Fue en el momento más crucial de su vida. Pero el más fuerte y terrible abandono que cualquier persona puede experimentar es el abandono del Padre Celestial. Y fue precisamente el Señor Jesucristo quien sufrió el abandono de su Padre Celestial. Nunca en la eternidad, nunca se habían separado, nunca habían estado separados, y menos el Padre abandonar a su Hijo. Todo esto sucedió, como dice la Escritura, para que se cumplieran las Escrituras. Así que dice allá en Mateo 26:56, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Es aquí que Jesús, con un grito desgarrador, es aquí donde salta, donde surge, donde irrumpe la cuarta expresión, y esta expresión es la expresión de clamor. Dice la Escritura, escucha con atención: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, nota, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo abandonó su Padre? Podríamos preguntarnos, ¿por qué lo abandonó? El Salmo 22, 1-4 nos da la respuesta. Y dice esa frase, pero tú eres santo. Claro, debido a que Dios es santo, no tiene ninguna relación con el pecado. Y en ese momento, recuerden esto, Jesús estaba siendo hecho pecado por nosotros. Y fue no solamente hecho pecado, pero dice la Escritura que fue hecho maldición. Escucha lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En este caso, en ese lapso de 3 horas, el maligno concentró toda su furia, todo su odio contra Jesús, generándose así inclusive una espesa y espeluznante oscuridad en toda la tierra. Desde las 12 del mediodía hasta las 3, dice la Escritura en Marcos 15:33, cuando vino la hora sexta, que son las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, que son las 3 de la tarde. Ese era el momento del diablo, de las tinieblas. Y Dios tuvo que abandonar a su Hijo, porque en ese momento Jesucristo fue convertido pecado, maldición, pero no por sus propios pecados, sino por tus pecados y por mis pecados. Ay de aquel entonces que tenga en poco tan enorme sacrificio, tan descomunal sacrificio del Señor. Ay de aquel que tenga en poco la sangre derramada de Cristo en la cruz. Por eso, mi amigo, mi hermano, te animo para que hoy empieces a pensar seriamente, a consagrar tu vida si ya eres creyente, y si no tienes a Cristo, entiendas que todo esto lo hizo por ti para que no te condenes. Así que esto nos lleva a la quinta expresión, y esta es una expresión de cansancio. Sabemos y debemos recordar que Jesucristo tenía doble naturaleza. Él era
100% hombre y 100% Dios. Pero como hombre, como humano, Él experimentó cansancio, tristeza, angustia, hambre, llanto, tentación, temor, enojo, dolor, alegría, inclusive sed. Toda esa noche, desde el jueves en la noche hasta la madrugada del viernes, sufrió deshidratación por el brutal castigo recibido a manos de los romanos. Él se debilitó muchísimo porque perdió mucha agua, perdió mucha sangre de su cuerpo. Entonces, es aquí cuando Jesús como ser humano exclama esta quinta declaración, esta quinta frase de cansancio. Dice la Escritura en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Su cuerpo estaba completamente seco y sediento. Según el Salmo 22:15 nos dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Como respuesta a esta petición, no crea usted que le dieron un vaso de agua fría. Dice la Escritura que le dieron a beber vinagre como un analgésico para calmar su sed, para calmar un poquito, atenuar los dolores de la flagelación. Pero, sin embargo, Jesucristo al probar eso, que era vinagre, dice la Escritura que no bebió ni una gota para no restar ni una partícula, ni una gota del sufrimiento que tenía que padecer. Al beber el vinagre, se supondría que aliviaría un poquito su dolor, su sufrimiento, pero él no quiso tomar nada porque quiso pagar total y completamente la cuenta sin restar ni una partícula de todo el sufrimiento que debía de pagar. Él derramó hasta la última gota de su bendita sangre por nosotros. El Padre no tiró la toalla por su Hijo, como usualmente lo haría un manager en el ring. Cuando están venciendo y golpeando a su boxeador, el manager tira la toalla para que lo dejen de golpear. Pero en este caso, el Padre nunca tiró la toalla, lo dejó que fuera triturado, que fuera aplastado, que fuera molido por nuestros pecados, queridos. Así es que esta es otra de las tremendas expresiones del Señor cuando Él dijo, tengo sed. Vámonos a la sexta. La sexta expresión es una expresión de consumación. Cuando Jesús, dice la palabra, hubo tomado el vinagre, y no es que se lo haya tomado, es que lo probó y luego lo escupió. Dice la palabra, cuando Él hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. Este no es un grito de derrota, no es un grito de fracaso, no es un grito de desesperación. Este es un grito de culminación, este es un grito de finalización, este es un grito de clausura, de conclusión, de cumplimiento. Jesús está declarando, he terminado, he cumplido, he finalizado mi examen final y lo he pasado con nota sobresaliente. He graduado con los más altos honores, he cumplido con la ley, he satisfecho la justicia alta de mi Padre Celestial. He cumplido la obra para la cual yo fui enviado. La palabra que se usa ahí en griego es tetelestai. Consumado es. Tetelestai, que significa, esta frase significa, la cuenta está totalmente pagada. La cuenta está totalmente saldada. No se debe absolutamente nada. Para que la gente pueda salvarse, no tiene que hacer nada más que solamente creer en mí, dice la palabra, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Jesús ya lo había anticipado la noche anterior, cuando estuvo con sus discípulos el jueves. Él había dicho estas palabras, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, según Juan 17. Hay personas que hoy en día quieren
pagar, quieren comprar, se quieren ganar la salvación. Piensan algunos que la merecen, pero esto es imposible, porque la cuenta de la salvación, la obra de redención ya está completamente pagada. La salvación es un regalo de gracia y por gracia, es un regalo por fe y para fe, como está escrito, acuérdense, mas el justo por su fe vivirá. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y suficiente Salvador, en ese momento recibe el regalo de la vida eterna, tal como lo hizo el ladrón en la cruz. Y finalmente, queridos, vámonos a la séptima y última frase desde la cruz. Y esta es una expresión de confianza, esta es una expresión de convicción. Toda vez que la obra de redención estaba finalizada, Jesús está listo para entregar el Espíritu. Jesús ahora está listo para partir con su papá. Esta es la última frase y la palabra dice en Lucas 23:44. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta frase, de nuevo, Jesús está demostrando su confianza, su seguridad, su convicción al encomendarse en las manos del Todopoderoso Dios, su Padre. Esta frase debería de animarnos a todos nosotros a hacer lo mismo. Debería de motivarnos para que cuando nos toque partir de este mundo, tengamos ya resuelta y solucionada esa situación entre tú y Dios. Posiblemente hoy algunos aún no han resuelto esta situación, esta condición en tu vida. Todavía muchos quizás no tengan la seguridad ni la certeza de tener vida eterna y todavía tienen dudas y temor en cuanto a qué van a hacer o a dónde van a ir cuando mueran. Hoy vivimos en tiempos difíciles. Miles de personas han perdido la vida por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad. Pero recuerda, hoy es una buena oportunidad para revertir, para remediar esa condición en tu vida si acaso todavía no tienes la seguridad. Y por cierto, Dios es precisamente esta oportunidad que Él está buscando y te está dando para que tú te reconcilies con Él. He orado mucho por este momento, mi hermano, mi amigo. He orado, estos días pasados hemos orado por ti, hemos orado por tu familia, hemos orado por toda nuestra iglesia, hemos orado para que gente entienda este glorioso evangelio. Y es mi anhelo que arregles hoy tus cuentas con Dios, que te prepares para su encuentro. Esta es otra grandísima oportunidad que Dios te está dando para reconciliarte con Él. Deposita tu fe, tu vida, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Cristo Jesús como el ladrón en la cruz y entrégate solamente a Él. Por favor, si oyes hoy su voz, si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Si distingues claramente que Dios te está buscando, no endurezcas más tu corazón, no sigas siendo cegado, no sigas en incredulidad, no sigas huyendo de Dios. Hoy es el día de reconciliarte con Él. Hoy es el día de abrazar el regalo de vida eterna, de recibir a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Y si no sabes cómo hacerlo, yo te invito a que inclines tu rostro y ores y hablemos juntos con Dios. Dile al Señor así: Señor Jesucristo, en esta oportunidad y en esta hora, reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Entiendo que soy un pecador con rumbo al infierno, a la condenación. Pero, Señor, también gracias porque hoy me has mostrado que aún me amas, que aún me buscas y que deseas ardientemente una relación conmigo. Te ruego que me perdones. Entra por favor en mi corazón. Dame una nueva vida. Y gracias por amarme y perdonarme. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Desde ahora para siempre quiero vivir para ti hasta el día que tú me llames.
y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús el Señor. Amén. Queridos, Dios les bendiga muchísimo y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Dios les guarde, seguimos orando por ustedes. Hasta la próxima.